Expedia, you're here. But are you here? You go to Hawaii in your head all the time. During meetings, in the car, Hawaii is on the mind. But when you're ready to go, there's Expedia, the one place you go places. Flights, hotels, vacation homes, cars. You can save when you bundle or book as you go and still save. So what are you waiting for? Expedia, the one place you go places. Members only. Savings vary. Introducing Home Care Plus, a new subscription service from Lowe's that helps make life easier by giving members a hand with home maintenance. Let Lowe's tackle the tasks you keep meaning to do, like electric dryer vent cleaning, replacing hard-to-reach light bulbs, and more. Subscribe to Home Care Plus for just $99 a year and consider your to-do list done. Members get more at Lowe's. Available in select zip codes only. Cancel anytime. Non-refundable fee. Product purchase required. Terms and service restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Hay una tribu que Dios borró para siempre del libro de la vida eterna. Justo aquí, donde estoy parado, existió el templo más blasfemo de Israel. Un linaje completo, excluido de la salvación. Y casi nadie sabe por qué. En el Apocalipsis se sellan 12 tribus. El nombre de Dan no está. Lo que vas a escuchar explica cómo una bendición se convirtió en condena. 722 años antes de Cristo, ejércitos asirios atraviesan las fronteras del reino del norte de Israel. 10 tribus son deportadas a territorios distantes, entre ellas Dan. A partir de ese momento, ningún registro histórico confiable menciona a esta tribu nuevamente. Pero el silencio histórico es solo la mitad del misterio. La otra mitad está en el Apocalipsis, donde Dan fue deliberadamente borrada de la lista de los salvos. Para entender cómo una tribu entera desaparece de las Escrituras, necesitas volver al comienzo, no al exilio, no a la idolatría, no a la conquista de Canaán, al nacimiento. La tienda de una mujer desesperada que haría cualquier cosa para darle un hijo al marido que amaba. Raquel estaba destruida por dentro. Su hermana mayor, Lea, la mujer que Jacob nunca quiso, ya le había dado 4 hijos al patriarca: Rubén, Simeón, Leví, Judá. 4 nombres, 4 herederos, 4 pruebas vivas de fertilidad bendecida. Y Raquel, la mujer amada, la mujer por la cual Jacob trabajó 14 años, la mujer que él eligió desde el primer momento que la vio junto al pozo. Raquel no podía concebir. La esterilidad en el antiguo Oriente Medio no era solo tragedia personal, era vergüenza pública, era señal de maldición divina, era motivo para divorcio. Una esposa que no producía hijos fallaba en la única función que la sociedad consideraba esencial. Y Raquel lo sabía. Sentía el peso de cada mirada. Escuchaba el silencio cargado de juicio. Veía el vientre de Lea crecer repetidamente mientras el suyo permanecía vacío. Génesis 30, versículo 1, registra la desesperación en palabras crudas. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». La respuesta de Jacob fue igualmente intensa. «Estoy yo, en lugar de Dios, que te impidió el fruto de tu vientre». Pero Raquel no aceptaría la situación pasivamente. Hizo lo que Sara había hecho generaciones antes con Agar. Entregó a su sierva Bila a Jacob como esposa secundaria, una solución legal en la época, una forma de sortear la propia infertilidad usando el vientre de otra mujer. Los hijos nacidos de Bilha serían jurídicamente considerados hijos de Raquel, y Bila concibió. Cuando el niño nació, Raquel sostuvo a la criatura en sus brazos, criatura que biológicamente no era suya, pero que la ley y la costumbre hacían suya, y declaró en Génesis 30, versículo 6, «Dios me ha juzgado y también ha oído mi voz, y me ha dado un hijo». Por eso lo llamó Dan. El nombre significa literalmente «Él juzgó» o «juez». En hebreo, la raíz es din, que lleva connotaciones de juicio, justicia, decisión legal.
Raquel veía en aquel nacimiento una vindicación. Dios había juzgado su causa y decidido a su favor. Finalmente, ella tenía un hijo. Finalmente, la vergüenza disminuía. La ironía es brutal cuando conoces el resto de la historia. Una criatura nombrada en referencia al juicio divino favorable se convertiría en ancestro de la tribu que más sería juzgada negativamente en las Escrituras. El nombre que celebraba victoria se convertiría en presagio de derrota. La palabra que significaba justicia se conectaría con un linaje marcado por injusticia espiritual. El nombre era profecía antes incluso de que Jacob abriera la boca sobre el futuro de los hijos. Bilha tuvo otro hijo después de Dan. Raquel lo llamó Neftalí, diciendo que había luchado con su hermana y vencido. 2 niños a través de la sierva. Después, finalmente, el propio vientre de Raquel se abrió. José nació, y mucho después, Benjamín, el último, hijo de Jacob, cuya llegada costó la vida de Raquel en el parto. Pero Dan permaneció como el primogénito de las madres secundarias, hijo de una sierva, sí, pero aún así hijo de Jacob, aún así parte de la familia que se convertiría en nación, aún así fundador de una de las 12 tribus que heredarían la tierra prometida. La infancia de Dan transcurrió en el ambiente tenso de una familia polígama. 4 mujeres, 12 hijos de madres diferentes, competencia constante por atención y favor. Celos que culminarían en la venta de José como esclavo por sus propios hermanos. Era un caldero de conflictos familiares que moldearía a cada uno de aquellos niños de formas diferentes. Las Escrituras no registran detalles específicos sobre Dan como individuo. No sabemos si participó activamente en la conspiración contra José. No sabemos si intentó intervenir como Rubén o lucrar como Judá. El silencio sobre sus acciones individuales es, de cierta forma, el primer silencio de muchos que marcarían a este linaje. Lo que sabemos es que Dan descendió a Egipto junto con el resto de la familia cuando el hambre devastó Canaán. Génesis 46, versículo 23. Lista, solo un hijo de Dan. En esa migración, Husim, una familia pequeña comparada con otras tribus. Benjamín, el menor, llevó 10 hijos. Dan llevó solo 1. 400 años pasaron en Egipto. La familia de 70 personas se multiplicó en nación de cientos de miles. Los descendientes de Dan crecieron, se multiplicaron, fueron esclavizados junto con el resto de Israel, clamaron bajo el peso de los ladrillos egipcios y finalmente fueron liberados en la noche de la Pascua. En el censo registrado en Números, capítulo 1, conducido en el desierto del Sinaí después del Éxodo, la tribu de Dan contaba 62.700 hombres aptos para guerra. Era la segunda tribu más grande, perdiendo solo ante Judá con sus 74.600. El hijo único de Dan se había multiplicado en multitud impresionante. Números capítulo 2 establece la organización del campamento israelita en el desierto. Dan lideraba el grupo norte junto con Aser y Neftalí. Marchaban de últimos cuando el pueblo se movía. Eran la retaguardia, la protección trasera contra cualquier ataque que viniera por detrás. La posición no era deshonra, era responsabilidad estratégica. Pero es interesante notar que Dan quedaba literalmente a las espaldas de Israel, la tribu que Jacob compararía con una serpiente que muerde talones. Ocupaba la posición más cercana a los talones del campamento entero. Décadas después, cuando Jacob ya había muerto hacía mucho tiempo, cuando el éxodo era memoria ancestral, cuando una nueva generación se preparaba para finalmente entrar en Canaán, algo sucedió que lanzaría sombra sobre Dan para siempre. Jacob estaba muriendo cuando pronunció las palabras que definirían a cada tribu. El patriarca reunió a los 12 hijos alrededor de la cama en Egipto.
Tenía 147 años. Había visto más de lo que cualquier hombre debería ver. Engaño, traición, pérdida, reconciliación, hambre, abundancia, exilio, reunión. Ahora, al final, miraba los rostros de los hijos y veía más allá de ellos. Veía las naciones que se convertirían, los destinos que se desenvolverían a través de los siglos. Génesis 49 registra las bendiciones proféticas. Cada hijo recibió palabras específicas. Algunas eran claramente positivas. Judá sería león, el cetro no se apartaría de él. José sería rama fructífera, bendecido con bendiciones de los cielos y del abismo. Otras eran claramente negativas. Rubén perdería la primogenitura por haberse acostado con la concubina del padre. You tell yourself, no one wants your college-era band tees. But on Depop, people are searching for exactly what you've got. You once paid a small fortune for them at merch stands. Now, a teenager who calls them vintage will offer that same small fortune back. Sell them easily on Depop. Just snap a few photos and we'll take care of the rest. Who knew your questionable music taste would be a money-making machine? Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. Simeón y Leví serían dispersos por causa de la violencia. En Siquem, cuando llegó el turno de Dan, las palabras fueron diferentes de todas las otras, ambiguas, perturbadoras. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Hasta aquí, promesa, dignidad, autoridad judicial. La tribu cuyo nombre significaba juez ejercería papel de juzgar. Tenía sentido, era coherente con la etimología, era honor. Pero entonces vino el resto. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás a su jinete. Ningún otro hijo recibió imagen animal tan siniestra. Judá fue comparado con león, rey de los animales, majestuoso, poderoso. Benjamín fue comparado con lobo, feroz, sí, pero respetado. Isaacar fue comparado con asno fuerte, no glamoroso, pero trabajador y resistente. Neftalí fue comparado con cierva, veloz, libre, graciosa. Pero Dan fue serpiente, víbora, criatura rastrera, criatura que ataca por la espalda, escondida al borde del camino, esperando el momento de dar el golpe cuando la víctima no espera. Criatura asociada desde Génesis 3 con engaño, maldición, enemistad contra la humanidad. Y no cualquier serpiente, una serpiente que muerde talones, una serpiente que derriba jinetes. La imagen es de traición calculada, de ataque cuando el objetivo está vulnerable, de destrucción que viene de donde menos se espera. Generaciones de estudiosos debatieron el significado. Algunos ven referencia profética a Sansón, el juez más famoso que la tribu de Dan produciría. Sansón atacaba a los filisteos de formas inesperadas, usando estrategias no convencionales, explotando debilidades. Amarró antorchas a zorras, usó quijada de asno como arma, derribó templos sobre sí mismo y sus enemigos. Había algo de serpentino en sus métodos, astucia letal, ataques oblicuos, fuerza escondida bajo apariencia de vulnerabilidad. Otros estudiosos ven algo más sombrío, una predicción del camino espiritual que la tribu escogería seguir. Una tendencia a la traición, no contra enemigos externos, sino contra el propio Dios de Israel. La serpiente que mordería los talones del pueblo no sería fuerza militar danita contra filisteos, sería idolatría danita contra la fe de sus hermanos. Hay aún interpretación mesiánica invertida. Si la serpiente de Génesis 3 hirió el talón de la simiente de la mujer, y Dan es comparado con serpiente que muerde talones, algunos ven aquí conexión perturbadora. Tradiciones judías antiguas sugerían que el anticristo, o en la terminología judía, una figura de oposición final al Mesías, vendría de la tribu de Dan.
Ireneo de León, en el segundo siglo, mencionó esta creencia. La serpiente original atacó a la humanidad. La serpiente de Dan atacaría a Israel. La lógica es sombría, pero la conexión textual existe. Lo que nadie contesta es el contraste brutal dentro del propio capítulo. En el mismo texto donde Judá recibe la promesa del cetro eterno y el derecho de comandar la obediencia de los pueblos, donde José recibe bendiciones abundantes de los cielos arriba y del abismo abajo, donde las tribus son comparadas con animales nobles y fuerzas de la naturaleza. En 1900, ese mismo texto, Dan recibe la imagen de una cobra esperando para dar el golpe. Y entonces viene el versículo 18, inmediatamente después de la profecía sobre Dan: Tu salvación espero, oh Señor. La frase parece desconectada. Interrumpe el flujo de las bendiciones. Jacob estaba hablando sobre serpientes y jinetes cayendo, y de repente clama por salvación divina, como si el patriarca, al contemplar el futuro de Dan, necesitara inmediatamente recordar que todavía había esperanza en Dios, como si lo que vio fuera demasiado perturbador para dejar sin contrapeso espiritual. Algunos comentaristas sugieren que Jacob, en aquel momento, vio más allá de Dan, vio la historia entera de Israel, vio caídas y exilios y sufrimientos que vendrían, y clamó por la salvación que solo Dios podría traer. Otros sugieren que el clamor era específicamente sobre Dan, una oración de que la tribu de la serpiente todavía encontrara redención a pesar del camino tortuoso que seguiría. El texto no explica, deja la ambigüedad flotando, y esa ambigüedad se extendería por toda la historia de Dan. Una tribu que comenzó con promesa de juicio justo y terminó siendo juzgada. Una tribu que podría haber sido cualquier cosa y escogió convertirse exactamente en lo que la profecía más sombría sugería. Cuando Israel finalmente conquistó Canaán bajo el liderazgo de Josué, cada tribu recibió porción territorial específica. La división no fue aleatoria, seguía lógica estratégica, consideraba características geográficas y cumplía promesas ancestrales hechas siglos antes. La tribu de Judá recibió el sur extenso, incluyendo la región que se convertiría en Jerusalén. Efraín y Manasés, hijos de José, dividieron el centro fértil. Benjamín quedó con franja estratégica entre Judá y las tribus del norte. Cada porción reflejaba algo sobre la tribu que la recibiría. Dan recibió una franja costera entre Judá y Efraín, territorio que incluía ciudades como Sora, Estaol, Irsemes, Ajalón, y se extendía hasta la región que hoy sería cercana a Tel Aviv. En teoría, era porción excelente, acceso al mar, llanura fértil, rutas comerciales. En la práctica, era campo de batalla. Los filisteos ocupaban la llanura costera con fuerza militar que Israel simplemente no conseguía igualar. Tenían tecnología de hierro cuando Israel todavía trabajaba mayoritariamente con bronce. El secreto de la fundición de hierro era monopolio filisteo cuidadosamente guardado. 1 Samuel 13 registra que no había herrero en toda la tierra de Israel. Los filisteos habían eliminado la profesión para impedir que hebreos fabricaran armas. Los filisteos tenían ciudades fortificadas construidas con técnicas avanzadas. Tenían ejércitos profesionales entrenados en tácticas coordinadas. Tenían carros de guerra, tecnología que transformaba batallas en masacres cuando era enfrentada por infantería desorganizada, y no tenían ninguna intención de ceder territorio para una tribu de exesclavos recién llegados del desierto. Josué 19, versículo 47, registra la situación con economía brutal de palabras: y salió pequeño el territorio de los hijos de Dan. Traducción directa: no consiguieron conquistar lo que les fue prometido. La presión filistea era tan intensa, tan constante, tan sofocante,
que los danitas quedaron apretados en una franja mínima de tierra. No controlaban las llanuras fértiles, no accedían a las rutas comerciales, no disfrutaban de las ventajas que el territorio teóricamente ofrecía. Vivían arrinconados en las colinas, mirando hacia abajo, viendo la tierra que debería ser suya ocupada por enemigos que no conseguían derrotar. Jueces capítulo 1, versículos 34 y 35 detalla: Y los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta la región montañosa, porque no los dejaban bajar al valle. No eran solo los filisteos, los amorreos también presionaban. Dan estaba cercada, comprimida, incapaz de expandirse en cualquier dirección. La tribu que debería juzgar a su pueblo no conseguía ni garantizar espacio para vivir. Y entonces tomaron una decisión que definiría el carácter de la tribu para siempre. En vez de luchar por el territorio designado por Dios, migraron. En vez de confiar en las promesas y enfrentar a los enemigos como las otras tribus hacían, buscaron salida más fácil. En vez de clamar al Señor por victoria como Judá hacía, como Efraín hacía, como hasta Benjamín, la menor de las tribus, hacía, Dan decidió que el problema no era falta de fe, era falta de tierra adecuada. Jueces capítulo 18. Narra la historia completa con detalles que revelan tanto coraje como corrupción, tanto determinación como desvío espiritual. Los danitas enviaron 5 espías para buscar nueva tierra. Hombres de valor, dice el texto. Guerreros competentes escogidos para misión de reconocimiento. La orden era clara: recorran la tierra, examinen las opciones, encuentren lugar donde podamos establecernos. Los 5 viajaron al extremo norte de Israel, mucho más allá del territorio de cualquier tribu. Llegaron a una ciudad llamada Lais, también conocida como Lesem en algunos textos. Lo que encontraron parecía respuesta perfecta para los problemas de Dan. Lais era habitada por un pueblo descrito como tranquilo y seguro. Vivían como los sidonios, prósperos, pacíficos, despreocupados. No tenían alianzas militares fuertes. Estaban aislados geográficamente, lejos de cualquier socorro potencial. La ciudad quedaba en un valle fértil, bien irrigado, abundante en recursos. Era presa fácil. El informe que los espías trajeron de vuelta fue explícito: levantaos y subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra y he aquí que es muy buena. ¿Y vosotros os quedáis callados? No seáis perezosos en ir para entrar y poseer la tierra. Cuando lleguéis allá, encontraréis un pueblo descuidado, y la tierra es amplia de extensión. Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que hay en la tierra. El lenguaje es casi cómico en su franqueza. Encontramos gente desprevenida, tierra buena, nadie para defender. Vamos allá a tomar. Pero en el camino de vuelta, los espías hicieron una parada que cambiaría todo. Pasaron por la región montañosa de Efraín y entraron en la casa de un hombre llamado Micaía. Micaía era personaje peculiar. Jueces 17 cuenta su historia como preludio al capítulo 18. Él había robado 1100 siclos de plata de su propia madre. Cuando ella maldijo al ladrón desconocido, Micaía confesó y devolvió. La madre, aliviada, dedicó 200 siclos para hacer una imagen de escultura y una de fundición. Ídolos, básicamente. Con esos ídolos, Micaía montó un santuario doméstico completo. Hizo un efod, vestidura sacerdotal normalmente reservada para levitas. Hizo terafines, estatuillas asociadas con adivinación y cultos domésticos. Consagró a uno de sus propios hijos como sacerdote del santuario particular. Y entonces apareció un levita. El joven venía de Belén de Judá, vagando en busca de lugar para vivir. Micaía lo contrató, ofreció 10 siclos de plata por año, más ropas, más alimentación. El levita aceptó. Micaía quedó satisfecho.
Ahora sé que el Señor me hará bien, porque tengo un levita por sacerdote. La ironía es densa. Micaía pensaba que tener un levita legitimaba su santuario ilegal. Pensaba que Dios aprobaría porque la forma estaba correcta, sacerdote de la tribu correcta, aunque el contenido fuera completamente errado. Ídolos hechos con plata robada, éfod fabricado sin autorización, terafines prohibidos por la ley de Moisés. Pero tenía un levita, entonces todo estaba bien. Los 5 espías danitas pararon en la casa de Micaía durante el viaje de reconocimiento. Reconocieron la voz del levita. Quizás lo conocían de Belén, quizás el acento era distintivo. Preguntaron qué hacía allí. Él explicó el arreglo. Y entonces pidieron que consultara a Dios sobre la misión de ellos. El levita consultó. Respondió favorablemente. Id en paz, el camino que seguís está delante del Señor. Los espías guardaron la localización en la memoria, guardaron la información sobre los ídolos, guardaron el conocimiento sobre el levita disponible y siguieron hacia Lais. Cuando volvieron con el informe positivo, 600 guerreros danitas se prepararon para la marcha. 600 hombres armados, con familias, con pertenencias, con todo lo que tenían. No era expedición militar temporal, era migración permanente. Estaban abandonando el territorio designado por Dios para conquistar otro que escogieron por cuenta propia, y en el camino hicieron un desvío. Volvieron a la casa de Micaía. Los 5 espías guiaron a los 600 hasta el lugar exacto. Mientras los guerreros quedaban posicionados en el portón, los 5 entraron en el santuario. Tomaron la imagen de escultura, el efod, los terafines, la imagen de fundición. Se llevaron todo. El levita, parado en el portón con los 600 guerreros armados, preguntó qué estaban haciendo. La respuesta fue propuesta que no podía rechazar. Calla, pon la mano en tu boca y ven con nosotros, y sé nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas sacerdote de la casa de un solo hombre, o que seas sacerdote de una tribu y de una familia en Israel. La lógica era simple. Puedes ser sacerdote particular de Micaía, o puedes ser sacerdote de una tribu entera. Promoción instantánea. El levita no dudó. Tomó el efod, los terafines, la imagen de escultura, y se unió a la columna de migrantes. Micaía descubrió el robo y persiguió a los danitas con vecinos, armados. Alcanzó la columna y confrontó. Los dioses míos que yo había hecho tomasteis, y también al sacerdote, y os fuisteis. ¿Qué más me queda ahora? Y todavía me preguntáis qué tienes. La respuesta de los danitas fue amenaza pura. No se oiga tu voz entre nosotros, para que acaso hombres de ánimo amargo no se lancen sobre ti y pierdas tu vida y la vida de los de tu casa. Hombres de ánimo amargo, guerreros con temperamento violento. Si sigues reclamando, vamos a matarte a ti y a tu familia entera. Want to make the most of your tax refund? File with TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. Start filing today in the Credit Karma app. Micaía calculó las probabilidades. Él y algunos, vecinos contra 600 guerreros armados, y volvió a casa, solo, sin dioses, sin sacerdote, sin nada. Los danitas siguieron hacia Lais. La conquista fue masacre eficiente. El pueblo de Lais vivía exactamente como los espías describieron. Tranquilos, seguros, sin desconfianza. No tenían murallas adecuadas. No tenían ejército preparado. No tenían alianzas que pudieran llamar para socorro. 600 guerreros atacaron al amanecer. Mataron a la población. Quemaron la ciudad. No dejaron sobrevivientes para contar la historia o buscar venganza. Sobre las cenizas reconstruyeron, dieron nuevo nombre al lugar, Dan, y en el centro de la ciudad recién bautizada erigieron los ídolos robados.
Jueces 18, versículos 30 y 31, registran el resultado con claridad perturbadora. Y los hijos de Dan levantaron para sí aquella imagen de escultura. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Así pues, la imagen de escultura que Micaía había hecho le establecieron todos los días que la casa de Dios estuvo en Silo. El levita tenía nombre, Jonatán, y tenía linaje, hijo de Gersón, hijo de Moisés, nieto del propio Moisés que había recibido la ley en el Sinaí, nieto del hombre que quebró las tablas al ver el becerro de oro, nieto del líder que ejecutó 3,000 idólatras después de aquel episodio, y ese nieto de Moisés se convirtió en sacerdote de ídolos robados para una tribu que abandonó su territorio. La ironía es aplastante. La corrupción ya estaba tan avanzada que hasta la familia de Moisés participaba de idolatría institucionalizada. Y Dan no solo toleraba, Dan hospedaba, Dan oficializaba, Dan transformaba en religión de estado tribal. Y aquí está el detalle que revela la extensión temporal del problema. El texto dice que ese arreglo duró hasta el día del cautiverio de la tierra. Eso significa que la idolatría en Dan persistió desde la época de los jueces, aproximadamente 1200 años antes de Cristo, hasta la deportación a Siria en 722. Casi 500 años de adoración continua a ídolos robados. Generaciones naciendo, viviendo y muriendo bajo sombra de dioses que ni siquiera les pertenecían originalmente. Y el segundo detalle es igualmente revelador. El santuario de Dan funcionó todos los días que la casa de Dios estuvo en Silo. Silo era donde el tabernáculo legítimo estaba, donde sacerdotes, levíticos ministraban conforme a la ley de Moisés, donde el pueblo debería ir para adorar al Dios verdadero. Dos sistemas funcionando simultáneamente. Uno ordenado por Dios, otro improvisado por conveniencia y construido sobre robo y violencia. Y Dan escogió el segundo. La tribu no cayó en la idolatría por accidente externo. No fue influenciada por vecinos paganos a adoptar prácticas extrañas. Escogió la idolatría como fundación de la nueva ciudad. Los ídolos no fueron infiltración gradual, fueron trofeos de conquista, fueron la primera cosa que erigieron en el nuevo territorio, antes de casas permanentes, antes de muros defensivos, antes de cualquier infraestructura civil. Los dioses falsos primero. En medio de ese linaje manchado surge una figura que desafía todas las expectativas, un hombre que personifica tanto el potencial como la tragedia de Dan. Sansón. El nacimiento de Sansón es narrado en Jueces capítulo 13 con solemnidad, que contrasta drásticamente con la historia de Dan hasta aquel punto. Un ángel del Señor apareció a una mujer estéril en Sora, territorio original de Dan, antes de la migración hacia el norte. La mujer era casada con Manoa, un danita. El ángel anunció que ella concebiría y tendría un hijo, pero no cualquier hijo. He aquí que tú concebirás y tendrás un hijo sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será satisfecho de Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. Nazareo desde el vientre, separado para Dios antes incluso de nacer. Ninguna cuchilla tocaría su cabeza, ningún producto de uva pasaría por sus labios, ningún cuerpo muerto sería tocado. Y él comenzaría, no completaría, solo comenzaría, a librar a Israel de los filisteos. Manoa pidió confirmación. El ángel apareció nuevamente. Manoa ofreció sacrificio. Cuando las llamas subieron del altar, el ángel ascendió con ellas y desapareció. Manoa cayó con el rostro en tierra, convencido de que morirían por haber visto a Dios. La esposa,
más pragmática, argumentó que si Dios quisiera matarlos, no habría aceptado el sacrificio ni revelado estas cosas. La criatura nació. Lo llamaron Sansón, y el Espíritu del Señor comenzó a moverlo en el campamento de Dan. La ironía continúa acumulándose. La tribu que no consiguió enfrentar a los filisteos y huyó hacia el norte produjo al hombre que más daños causó a los filisteos en toda la historia de Israel. El pueblo que abandonó la lucha engendró al mayor guerrero de la nación. El linaje que escogió el camino fácil trajo al mundo a alguien cuya fuerza no tenía paralelo. Sansón mató a un león con las manos desnudas. Mató a 30 filisteos en Ascalón para pagar una apuesta. Mató a 1000 filisteos con una quijada de asno en Lehi. Incendió plantaciones enteras amarrando antorchas a 300 zorras y soltándolas en los campos de trigo. Arrancó las puertas de Gaza, puertas que pesarían cientos de kilos, y las cargó sobre los hombros hasta la cima de un monte a 40 kilómetros de distancia. Derribó el templo de Dagón sobre 3000 filisteos reunidos para celebrar su captura. Pero la fuerza física coexistía con debilidad moral devastadora. Sansón era atraído por mujeres filisteas, exactamente el pueblo que debería combatir. Su primera esposa era de Timna, ciudad filistea. Después visitó a una prostituta en Gaza. Finalmente, Dalila, que lo traicionó por 1100 siclos de plata de cada uno de los príncipes filisteos. La tragedia personal de Sansón espeja la tragedia colectiva de su tribu. Fuerza extraordinaria desperdiciada por decisiones equivocadas. Potencial divino saboteado por deseos propios. Victorias impresionantes seguidas de derrotas autoinfligidas. Separación para Dios comprometida por involucramiento con lo prohibido. Sansón quebró cada aspecto del voto nazareo excepto el cabello, hasta que Dalila descubrió el secreto. Tocó cuerpo muerto cuando comió miel del león que había matado. Probablemente bebió vino en la fiesta de boda que duró 7 días, como era costumbre filistea. Solo el cabello permaneció intocado, y cuando finalmente perdió eso también, perdió todo. Sansón murió ciego, encadenado, haciendo trabajo de animal en un molino filisteo, cabello rapado, ojos arrancados, fuerza desaparecida, el hombre más poderoso de Israel reducido a entretenimiento para sus enemigos. Su último acto fue oración y destrucción simultáneas. Señor Dios, acuérdate de mí y fortaléceme ahora solo esta vez, oh Dios, para que de una vez me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Abrazó las columnas centrales del templo de Dagón. Empujó con toda fuerza restaurada. El edificio se desplomó. 3000 filisteos murieron, y Sansón con ellos. Victoria final mezclada con suicidio. Gloria envuelta en tragedia. El texto resume: y fueron más los muertos que mató en su muerte que los que había matado en su vida. Dan produjo a un héroe que podría haber liberado a Israel completamente, y perdió a ese héroe por las mismas debilidades que definían a la tribu: atracción por lo prohibido, relaciones con paganos, confianza en el propio poder en vez de dependencia exclusiva de Dios. La serpiente que muerde talones manifestada en autosabotaje constante. Cuando Sansón murió, su familia vino a buscar el cuerpo y lo sepultó entre Sora y Estaol, en el territorio ancestral de Dan. Jueces termina poco después, con historias de caos civil y guerra fratricida. La historia de Dan en el libro no termina con victoria nacional. Termina con un cuerpo siendo cargado de vuelta a casa y una tribu que ya se había establecido en idolatría institucional en el norte. Siglos pasaron. El período de los jueces cedió lugar a la monarquía. Saúl fue ungido y rechazado. David unificó las tribus y estableció Jerusalén como capital.
Salomón construyó el templo y expandió el reino hasta gloria sin precedentes. Pero Salomón también plantó las semillas de la división. Matrimonios con mujeres extranjeras, tolerancia a cultos paganos, impuestos pesados sobre las tribus del norte, trabajo forzado para proyectos de construcción. El reino próspero estaba tenso por dentro. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam heredó el trono. Las tribus del norte enviaron delegación pidiendo alivio. Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues, alivia tú la dura servidumbre de tu padre y su pesado yugo que nos impuso, y nosotros te serviremos. Los ancianos de Salomón aconsejaron clemencia. Los jóvenes que crecieron con Roboam aconsejaron dureza. Roboam escuchó a los jóvenes, respondió con arrogancia: mi padre os cargó de un yugo pesado, pero yo todavía lo aumentaré. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. La reacción fue inmediata. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No hay para nosotros herencia en el hijo de Isaí. A vuestras tiendas, oh Israel, cuida ahora de tu casa, oh David. 10 tribus se separaron bajo el liderazgo de Jeroboam. Judá y Benjamín permanecieron en el sur, fieles al linaje davídico. Israel estaba dividido, y Dan estaba del lado que escogió la independencia. Jeroboam tenía un problema político inmediato. El templo quedaba en Jerusalén. Si sus súbditos continuaban subiendo para adorar allá 3 veces por año, la lealtad sería dividida. Tarde o temprano, los corazones volverían a Roboam. La religión tiraría de la política. El reino del norte se disolvería. El rey necesitaba alternativa religiosa local. Necesitaba dar al pueblo motivo para no bajar a Jerusalén. Necesitaba santuarios propios. La solución registrada en 1 Reyes, capítulo 12, fue crear 2 santuarios rivales. Uno en Betel, en el extremo sur de su reino, conveniente para las tribus más cercanas a Judá. Otro en Dan, en el extremo norte, conveniente para las tribus más distantes. Y en cada santuario, un becerro de oro. El texto registra las palabras exactas de Jeroboam. Mucho os fue el subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Palabras casi idénticas a las que Aarón pronunció en el desierto, 400 años antes, cuando moldeó el becerro mientras Moisés estaba en el monte. El mismo pecado, la misma excusa, la misma idolatría vestida de conveniencia. La misma frase usada para justificar sustitución del Dios verdadero por imagen fabricada. Y Dan aceptó. De todas las ciudades del reino del norte, Jeroboam escogió Dan para hospedar uno de los becerros, la ciudad que ya tenía historial de 500 años de santuario idólatra, la tribu que ya estaba acostumbrada con adoración irregular. El terreno estaba preparado por generaciones. La resistencia sería mínima. De hecho, quizás hubiera hasta entusiasmo. Finalmente, reconocimiento oficial para lo que ya hacían. 1 Reyes 12, versículo 30 declara: y esto se convirtió en pecado, porque el pueblo iba hasta Dan para adorar al becerro.
La frase es geográficamente significativa. El pueblo iba hasta Dan. No solo los danitas locales. Personas de todo el reino del norte viajaban al extremo norte del territorio para adorar. Dan se convirtió en centro de peregrinación idólatra, polo de atracción espiritual invertida, ciudad-templo dedicada a un dios falso. Lo que había sido pecado tribal se convirtió en pecado nacional con Dan como epicentro, y permaneció así por 200 años. Profeta tras profeta condenó los becerros de oro. Ahías de Silo profetizó contra la casa de Jeroboam. Jehú proclamó juicio sobre los reyes impíos. Elías confrontó a Acab y a los profetas de Baal. Eliseo continuó el ministerio profético con milagros y denuncias. Oseas clamó contra la infidelidad espiritual de Israel. Amós tronó contra la injusticia social y la religión vacía. Todos denunciaron la idolatría sistemática del reino del norte. Todos fueron ignorados. Oseas capítulo 8 versículo 5 clama: Él rechazó tu becerro, oh Samaria, mi ira se encendió contra ellos. ¿Hasta cuándo serán ellos incapaces de purificarse? Amós capítulo 8 versículo 14. Profetiza específicamente: los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por la vida de tu Dios, oh Dan, y por la vida del camino de Berseba, esos caerán y nunca más se levantarán. La profecía nombra a Dan directamente, anuncia caída irreversible. Nunca más se levantarán. La sentencia es pronunciada con claridad que no deja espacio para ambigüedad. Los que juraban por el Dios de Dan caerían, y no habría recuperación. Y entonces vino 722 antes de Cristo. Los asirios eran la máquina de guerra más eficiente que el mundo antiguo había visto. Imperio construido sobre violencia sistemática, deportación en masa y terror psicológico calculado. Sus relieves de piedra mostraban ciudades siendo saqueadas, prisioneros siendo empalados, poblaciones marchando encadenadas hacia el exilio. No era propaganda exagerada, era documentación precisa. Bajo Tiglat-Pileser III, el imperio había comenzado a presionar a Israel. Manahem pagó tributo. Peca fue parcialmente conquistado. Oseas, último rey del norte, inicialmente se sometió. Pero entonces intentó jugar a los asirios contra los egipcios, buscando alianza con el faraón So. Salmánasar V no toleró la traición. El ejército asirio marchó sobre Samaria. El cerco duró 3 años. Dentro de las murallas, el hambre devastaba. Afuera, los asirios esperaban con paciencia metódica. En 722, Sargón II, que había asumido el trono durante el cerco, conquistó la ciudad. El rey de Israel fue llevado cautivo. La población fue deportada a Asiria, Hala, Habor, río Gozán y ciudades de los medos. Segundo Reyes, capítulo 17, registra la caída con solemnidad sombría y explica la razón teológica. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los había hecho subir de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a otros dioses, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel que ellos hicieron. El texto continúa listando pecados específicos: lugares altos, columnas, postes ídolos, adoración al ejército de los cielos, servicio a Baal, hijos pasados por fuego, adivinaciones, encantamientos, venta al mal. Y entonces viene versículo 21. Cuando él separó a Israel de la casa de David, hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y los hizo cometer gran pecado. Así anduvieron los hijos de Israel en todos los pecados que Jeroboam había hecho. No se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su faz. Los becerros de oro son señalados como causa central. Jeroboam apartó a Israel.
Israel no se apartó de los pecados de Jeroboam. Y Dan había sido sede de uno de esos becerros por 200 años. La deportación fue sistemática. No fue simplemente expulsar personas. Fue sustituir poblaciones enteras. En lugar de los israelitas, pueblos extranjeros fueron traídos para ocupar el territorio. Gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarbaim. Cada grupo trajo sus propios dioses. La tierra, que debería ser santa, se convirtió en mezcla de cultos incompatibles. Era política asiria deliberada. Remover poblaciones nativas y sustituir por extranjeros impedía revueltas nacionalistas. Personas desplazadas no tenían conexión con la tierra. No tenían memoria ancestral para inspirar resistencia. No tenían identidad compartida para unificar rebelión. Dan estaba en el camino directo de la invasión. La ciudad quedaba en el extremo norte, punto de entrada natural para ejércitos viniendo de Siria y Mesopotamia. Sería una de las primeras en caer, y cuando cayó, la población fue dispersa entre las provincias asirias como todas las otras. A partir de ese momento, silencio. Las 10 tribus del norte desaparecen de los registros históricos como entidades étnicas reconocibles. Algunas tradiciones llaman tribus perdidas de Israel. Teorías proliferan sobre posibles destinos. La imaginación humana llenó el vacío dejado por la historia. Algunos afirman que migraron a Etiopía. La comunidad Beta Israel reivindica descender de la tribu de Dan específicamente, basándose en tradiciones orales que narran migración a través de Egipto y Sudán hasta las montañas etíopes. En 1973, el rabino jefe sefardita de Israel reconoció a los Beta Israel como judíos, y en las décadas siguientes, operaciones aéreas trajeron decenas de miles a Israel. Otros sugieren conexiones con pueblos europeos. Teorías del israelitismo británico trazan ligaciones etimológicas dudosas. Dan se habría convertido en Danmark, Dinamarca, o dejado rastro en el río Danubio. Tribus célticas habrían sido israelitas migrados. Los irlandeses antiguos serían descendientes. Estas teorías carecen completamente de base arqueológica o lingüística seria, pero permanecen populares en ciertos círculos. Hay quien traza ligaciones con poblaciones en India, en Afganistán, en Japón, en China. Comunidades aisladas que mantienen prácticas vagamente semejantes a las judías son reivindicadas como tribus perdidas. Los Bene Israel de Mumbai, los Bnei Menashe del nordeste indiano, los pashtunes de Afganistán, hasta los japoneses en algunas teorías más creativas. Ninguna de estas teorías tiene comprobación histórica sólida. Lo que la evidencia arqueológica y documental muestra es más simple y más trágico. Poblaciones deportadas por los asirios eran sistemáticamente asimiladas. Matrimonios mixtos, adopción de lenguas locales, abandono de prácticas distintivas, presión cultural constante para conformidad imperial. En 2 o 3 generaciones, la identidad original se disolvía en el tejido social del imperio. Hijos de deportados no hablaban la lengua de los padres, nietos no conocían las historias de los abuelos, bisnietos no sabían de dónde la familia había venido. Era ingeniería social a escala imperial y funcionaba con eficiencia brutal. Dan no solo desapareció geográficamente, desapareció étnicamente, culturalmente, espiritualmente. La serpiente profetizada por Jacob mordió los propios talones hasta no quedar nada reconocible. Y entonces llegamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 7, describe una escena celestial impresionante. 4 ángeles posicionados en los 4 ángulos de la tierra sostienen los 4 vientos, impidiendo que soplen sobre tierra, mar o árbol.
Un quinto ángel sube del naciente del sol cargando el sello del Dios vivo. Su voz resuena como comando: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. El número es específico: 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel. La lista comienza con Judá, la tribu real, la tribu de Cristo. Después Rubén, el primogénito que perdió la primogenitura, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, 12 nombres, 12 tribus, 12,000 de cada una. Pero compara con la lista original de Génesis. Falta alguien. Dan no está. La omisión salta a los ojos de cualquier lector atento. Es imposible no notar cuando conoces las listas tribales del Antiguo Testamento. Los 12 hijos de Jacob eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. En el Apocalipsis, Dan desaparece. Manasés, que era hijo de José, no hijo directo de Jacob, aparece separadamente. José también aparece, representando presumiblemente a Efraín, su otro hijo. Leví, que normalmente no era contada como tribu territorial porque los levitas no recibieron herencia de tierra, está incluida, pero Dan simplemente desapareció. Ninguna mención, ninguna representación, ningún sustituto con conexión directa. El espacio que sería de Dan fue llenado por Manasés, una media tribu. ¿Por qué la omisión? Estudiosos ofrecen múltiples explicaciones, ninguna completamente satisfactoria, todas cargando peso de siglos de debate teológico. La explicación más citada conecta con la tradición patrística de que el anticristo vendría de la tribu de Dan. Ireneo de Lyon, escribiendo alrededor de 180 después de Cristo, mencionó esta interpretación en Contra las herejías. La base textual sería la profecía de Jacob sobre la serpiente combinada con Jeremías, capítulo 8, versículo 16. Desde Dan se oyó el relinchar de sus caballos, toda la tierra tembló al sonido del relinchar de sus fuertes. Si el anticristo vendría de Dan, la tribu no podría estar entre los sellados para protección, estaría del otro lado. Sería fuente de oposición final, no de fidelidad preservada. Otra explicación es más simple y quizás más probable. Dan había desaparecido como entidad étnica siglos antes de que Juan escribiera Apocalipsis. Cuando la visión fue registrada, probablemente al final del primer siglo después de Cristo, nadie sabía dónde estaban los descendientes de Dan. La tribu ya no existía de forma reconocible. Incluirla sería listar un pueblo extinto, una abstracción sin realidad correspondiente. Una tercera posibilidad combina ambas. La persistencia en la idolatría desde 1900, los jueces hasta la deportación, resultó en consecuencia definitiva. La serpiente profetizada por Jacob cumplió su camino hasta el fin, y el fin fue borrado. No borrado arbitrario, sino borrado como resultado lógico de trayectoria escogida. Generaciones de alejamiento produjeron desaparición que el propio texto sagrado reconoce al excluir. Hay aún quien argumente que la lista de Apocalipsis 7 no pretende ser genealógicamente precisa, es simbólica. Representa la totalidad del pueblo de Dios, no un conteo literal de descendientes biológicos. En esa lectura, la omisión de Dan sería menos significativa, solo una variación en las muchas listas tribales que aparecen a lo largo de las Escrituras, que nunca son completamente uniformes. Pero incluso en esa interpretación, la pregunta permanece: ¿por qué variar exactamente en ese punto? Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want,
Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. ¿Por qué omitir exactamente a Adán? Si la lista es simbólica, los símbolos todavía cargan significado, y el significado de ausencia es tan real como el significado de presencia. Lo que nadie contesta es el hecho textual bruto. 11 tribus originales más Leví aparecen en Apocalipsis 7. Dan no aparece. Sea castigo teológico permanente, sea reflejo de desaparición histórica irreversible, sea combinación de ambos, sea accidente redaccional que nadie consigue explicar adecuadamente. El resultado es idéntico. La tribu que comenzó con nombre de juicio terminó siendo juzgada. La tribu que debería juzgar a su pueblo fue juzgada por la historia y por el texto sagrado. Las tradiciones posteriores intentaron rescatar a Adán de diferentes formas. La creencia de que los Beta Israel descienden de Dan ofrece una especie de redención narrativa. La tribu no habría desaparecido completamente. Habría encontrado refugio en las montañas de Etiopía, preservado identidad a través de milenios y finalmente retornado a Israel en el siglo XX. Es historia bonita. Ofrece cierre satisfactorio, pero históricamente es improbable. Los Beta Israel tienen prácticas judías distintivas, pero también diferencias significativas del judaísmo rabínico. No celebran fiestas post-bíblicas como Yanuká o Purim. Su judaísmo parece derivar de período anterior al exilio babilónico, no de migración danita específica. Más probable es que comunidades judías antiguas, quizás del período del Segundo Templo, quizás hasta anteriores, migraron hacia el sur y se establecieron en Etiopía, eventualmente desarrollando tradiciones propias en aislamiento. La conexión con Dan sería construcción posterior, intento de explicar orígenes misteriosos a través de narrativa bíblica disponible. El misterio permanece exactamente porque la historia escogió silencio. Registros asirios documentaban deportaciones, pero no rastreaban destinos individuales de cada grupo étnico. Pueblos deportados eran mezclados deliberadamente. Identidades eran diluidas por política imperial. Recuperar el hilo de una tribu específica a través de 2700 años de historia es tarea que raya lo imposible. Lo que sobró de Dan son las menciones bíblicas. El nacimiento a través de Bila, el nombre que significa juicio, la profecía de la serpiente en la boca de Jacob moribundo, el territorio costero perdido por presión filistea, la decisión de migrar en vez de luchar, la conquista brutal de Lais, los ídolos robados de Micaía, el santuario paralelo que funcionó mientras el tabernáculo legítimo estaba en Silo. Sansón, héroe trágico que encarnaba tanto el potencial como la ruina de su tribu. El becerro de oro de Jeroboam, 200 años como centro de peregrinación idólatra. Los profetas clamando advertencias ignoradas, la deportación a Siria y finalmente, definitivamente, la ausencia en el Apocalipsis. Es una trayectoria que cabe en pocos párrafos, pero se extiende por más de 1000 años de historia y termina no con explosión, sino con silencio, no con declaración dramática, sino con omisión elocuente. El nombre simplemente no está donde debería estar, y ese no estar dice más de lo que cualquier condenación explícita podría decir. La historia de Dan no es sobre maldición inevitable predeterminada desde el nacimiento. Jacob vio potencial de juicio justo antes de ver serpiente traidora. El primer versículo de la profecía prometía autoridad judicial legítima. El problema no estaba en la genética o en el destino cósmico. Estaba en el patrón de decisiones. Generación tras generación tomando el camino más fácil,
huir en vez de luchar por el territorio prometido, robar ídolos en vez de adorar conforme ordenado, aceptar becerros de oro en vez de resistir a la conveniencia política, ignorar profetas en 1902, vez de arrepentirse. Cada decisión tenía lógica propia en el momento. Cada paso parecía razonable visto aisladamente. Migrar hacia el norte era solución práctica para presión filistea insoportable. Llevar los ídolos de Micaía parecía garantizar prosperidad espiritual para la nueva ciudad. Al fin y al cabo, el levita había dado bendición favorable. Aceptar el santuario de Jeroboam evitaba el largo y peligroso viaje hasta Jerusalén 3 veces por año. ¿Por qué arriesgarse en los caminos cuando la adoración podía suceder cerca de casa? Pero decisiones acumulan. Direcciones se consolidan. Atajos se convierten en caminos principales. Excepciones se convierten en reglas. Y al final, una tribu que tenía lugar garantizado entre las 12 terminó sin lugar en la lista final. Manasés, una media tribu, ocupa el lugar de Dan en la lista del Apocalipsis. No fue error de copista, no fue accidente textual, fue sustitución deliberada. Alguien, sea el autor humano Juan, sea la inspiración divina detrás del texto, sea ambos trabajando juntos, escogió no incluir a Dan e incluir a Manasés en su lugar. La historia de Dan enseña algo que ningún pergamino necesita explicar con palabras. Linaje no es destino, herencia no es garantía. Un nombre puede ser escrito entre los 12 y después tachado. Promesas ancestrales no se cumplen automáticamente. Bendiciones patriarcales no operan independientemente de respuesta humana. El espacio que Dan ocupaba todavía existe, pero está llenado por otro nombre. Y eso levanta una pregunta que el texto bíblico deja resonando a través de los siglos. ¿Lo que hacemos con el lugar que nos fue dado importa más que el lugar en sí?